conferencias como una serie de actividades paralelas a la exposición que actualmente se encuentra aquí en el Palacio Cantón, que es la del latín o del libro del Oriente Maya, en la cual un grupo de colegas investigadores de los proyectos arqueológicos de Chichén Itzá, Palan y Culhuac nos unimos para hacer un guión científico y una exposición de 277 piezas, muchas de ellas inéditas, de estos tres sitios que de alguna manera guiaron los procesos sociales y culturales del oriente de Yucatán en la época prehispánica. Y qué decir de la importancia de Chichén Itzá, la reciente importancia que se conoce también de Palan y la más aún reciente importancia de Culhuac como parte de un enclave en la región oriente del estado de Yucatán, cuando Chichén Itzá tiene su importancia. Culhuac seguramente para muchos no es un sitio conocido, de hecho no es un sitio abierto al público, a diferencia de Palan y de Chichén Itzá. Se encuentra en el municipio de Tizimín, a 36 kilómetros al sureste del mismo. Se toma una carretera que va a la colonia Yucatán, kilómetro 20, hay un desvío a Tixcanca, y en el kilómetro 10 aproximadamente hay un entronque a dos ranchos, a una serie de ranchos en los cuales se encuentran dos que son Culhuac y Emanuel, que se ubica en la zona arqueológica. Y Culhuac tenemos referencias documentales hasta mediados del siglo XX, más o menos en la primera mitad del siglo XX, aparecen documentos de deslides del terreno de esa región donde aparece el nombre de Culhuac. Aquí vemos una foto aérea donde podemos ubicar el sitio y pueden ubicar también el Tizimín, que se encuentra al oriente, sureste de Tizimín, y el poblado de Tixcanca, que en la época también el contacto tuvo cierta relevancia. Creemos que Culhuac está registrado en el Atlas Arqueológico del Estado de Yucatán y también tiene a su alrededor, bueno, aquí tenemos que el sitio de Culhuac está rodeado de otra serie de sitios periféricos menores que de alguna manera seguramente fueron sitios satélites en su momento. Aquí pues tenemos las claves. Inicialmente Culhuac se escribía con C, porque así lo reportó y lo escribió el primer arqueólogo que dio a conocer el sitio, que fue Milanius IV, que precisamente él dio a conocer este croquis en 1941, por una visita de apenas un día en diciembre de 1941, dio a conocer mediante este croquis un informe muy breve de unas 3 cuartillas en las cuales maneja ya la hipótesis de la presencia de Chichén Itzá por la arquitectura que observó, sobre todo esas de columnas que se ven en la parte central, al sur de esa plaza, ahí también hacia la parte oeste, suroeste, vemos una serie de puntitos que son columnas, que son las estructuras postulares muy características, tipo galería, muy características de Chichén Itzá. Entonces planteó él desde entonces la hipótesis de que este sitio tenía la presencia maya tolteca de Chichén Itzá. Sin embargo, él no realizó ninguna exploración sistemática. Posteriormente ha habido otros estudios, cuando nosotros iniciamos en 2001 precisamente las exploraciones a gran escala en Chichén Itzá, perdón, en Culhuac, también otro investigador, Gregory Smith, realizó recorridos en la periferia, y lo que él encontró como síntesis de su trabajo menciona que en la periferia de Culhuac no encontró evidencia alguna de cerámica o de vestigio arqueológico que vincule a ninguno de los sitios periféricos de Culhuac con Chichén Itzá. Es decir, a diferencia de ángulos que dicen que hay vínculos con Chichén, Gregory Smith
concluyó que en los sitios de la periferia no encontró ninguna evidencia, sobre todo cerámica. Hay que tener en cuenta que él recorrió el sitio de superficie, simplemente recorrido de superficie. Bueno, aquí creo que se ve bien esta provincia de Tases, en la que se encuentra el sitio de Curubá, de acuerdo a la distribución geográfica que hace Ralph Royce, que es la distribución clásica, porque actualmente pues ya no se hablan de fronteras fijas entre las provincias, sino más bien de las relaciones de parentesco familiares, eran las que determinaban la territorialidad. Pero para tener una idea de la organización territorial, pues Curubá está en la provincia de Tases y colinda con Pucú y también con la provincia de Chiquinché. Estamos hablando del siglo XVI. El paisaje de esa zona, de la zona nororiente de Yucatán, donde se ubica Curubá, pues es actualmente una zona donde predominan los pastizales por la actividad ganadera. Son pocas las áreas de vegetación alta, pero sí tenemos algunas, sobre todo en la región muy como limítrofe con Quintana Roo, como hay unas reservas ecológicas como el Palmar y también Cantonilquín. Son algunos manchones de vegetación, pero en general en toda esta zona lo que predomina son los pastizales, los cenotes, desde luego, y las aguadas y las rejolladas, que son muy abundantes en esta región. Precisamente este paisaje configuró la cosmovisión de los mayas que habitaron esta zona, porque para los mayas los cenotes eran los portales de entrada al inframundo, y las rejolladas, aunque no muchas de ellas no llegan hasta el manto freático, sí hay pozos, hicieron pozos prehispánicos para buscar agua, y también fueron nichos ecológicos muy importantes, y hay datos etnográficos contemporáneos donde los mayas practican una serie de ritos y tradiciones que tienen que ver con la cosmovisión de estas rejolladas como lugares o portales de entrada al inframundo. Aquí, por ejemplo, vemos una de ellas que se encuentra cercana al sitio de Curubá, pero estas rejolladas se encuentran en toda la región oriente, desde Chichén Itzá podemos observarlas, en la región de Cualán también es una parte muy notoria del paisaje. La importancia de las rejolladas en la economía es que eran nichos ecológicos en los cuales se cultivaba cacao, y en el lecho, en el fondo de las mismas, encontramos, en el caso de Curubá, encontramos pozos prehispánicos. Este es un pozo hecho por los antiguos mayas, porque como estas depresiones llegan a veces hasta los 15, 18 metros, y el manto freático está a 20 a 25 metros, entonces el agua a 2 se puede encontrar muy fácilmente en el lecho de estas rejolladas. Entonces los mayas utilizaron y excavaron pozos de poca profundidad para localizar el agua, y esto pues era una fuente muy importante para los asentamientos de la región. Las rejolladas pues también son útiles en cuanto a los cultivos, particularmente del cacao, dado que al ser como una olla o como una especie de depresión en la cual los vientos fuertes no dañan los árboles o los arbustos, hay ciertas especies vegetales como el cacao que son muy frágiles, que requieren esta protección de los aires. Entonces las rejolladas eran los sitios idóneos para el cultivo del cacao, aparte que eran zonas muy húmedas, precisamente porque están cerca del manto freático, y también por el hecho de que al ser depresiones se acumula mucha materia orgánica. Entonces todas estas condiciones hicieron que los que poseían las grandes rejolladas, los grupos de los linajes mayas que poseían las rejolladas, tenían también sus plantíos de cacao y de otras frutales, y esto lo mencionan las fuentes del siglo XVI. Pues es en este sitio donde destacan una serie de grupos que hemos clasificado como grupos A, B y C, en los cuales se encuentran las 3 agrupaciones principales.
Esta es la estructura que se conoce como el Palacio de los Mascarones, que es el estado en que se encontraba antes de nuestra intervención en el año de 2001 hasta 2003. Estuvimos trabajando en el sitio y vemos que se tienen rasgos de lo que conocemos como la arquitectura también, que son paneles de celosía y paneles de chinés con cascadas de mascarones del dios Chak, que eran los que se alternaban a lo largo de toda la fachada. Y este es el estado que se encontraba antes de nuestros trabajos. En 1980 se reportó en ese sitio pues, un saqueo bastante grave, por el cual se rescataron algunas piezas que desde entonces se resguardaron en el Palacio Cantón. Aquí vemos una foto aérea donde están los tres principales grupos, que es el grupo A, el grupo B y el grupo C. Actualmente, como podemos ver, casi no hay vegetación, sino es de pastizales, porque son ranchos ganaderos, son puros potreros. Esa mancha de vegetación es el grupo, llamamos como un petén, donde todavía hay vegetación de selva mediana subcaducifolia. Es decir, estamos hablando de árboles con 18 metros de altura, e incluso hay veces que hay hasta monos en esa zona, pero es como un manchón que no es una vegetación continua. También se pueden apreciar las recolladas, no sé si se aprecian esas depresiones que se ve a la izquierda, una recollada, y también muy cercana al grupo B, y entre el grupo B y C hay otra recollada, y también hay otras más pequeñas, como por ejemplo estas que se observan aquí, son también recolladas. Es como una especie de vista a la luna, un poco, como si fuera así como los huellas de los cráteres, pero son recolladas. Aquí vemos otra foto aérea donde podemos ver el camino. Este camino que se ve a la izquierda es el que entronca con la carretera Tizimín de Cuyo o Colonia Yucatán, y luego ese camino tiene un entronque que va a Tixcáncal, que es otro de los poblados principales. Entonces en el kilómetro 10 aproximadamente hay un camino de terracería que llega precisamente a donde se ve la mancha de vegetación, donde hay dos ranchos que también se destacan allá, que es el rancho Culubá y el rancho Emanuel, que son los que en la propiedad se encuentra el sitio arqueológico. Aquí se ve un poco más claro las recolladas. Esta tiene agua, esta es como una aguada, que ahí también acá tenemos una muy grande en esta zona. Esta es la que tiene agua, que está también en la zona del sitio, el tipo de vegetación, y ahí vemos una de las pirámides más grandes del sitio, tiene alrededor de 15 metros de altura, que se encuentra en el grupo C, que no ha sido explorado. Culubá, como dicen en ley, las primeras exploraciones sistemáticas fueron en el año 2001. También en la periferia de este sitio hay cuevas que son también parte del paisaje de esta región. Bueno, aquí es la delimitación que se hizo inicialmente a la zona arqueológica para fines de su protección. La zona está delimitada por la Dirección del Registro Arqueológico, y nosotros calculamos actualmente que la extensión de Culubá fue aproximadamente de 9 kilómetros cuadrados. Estaba señalando que aquí se escribe con C, porque Andrews, cuando reporta el sitio, así lo reporta con C, pero el nombre desde 1942 que tenemos el primer registro es con K, es Culubá. Culubá parece que viene del término Pulu, que es el mapache, Pulujá, que es el mapache del agua.
es la posible toponimia del lugar. Acá vemos claro que realizamos el sitio, ahí los puntos amarillos son estructuras en la cual se puede tener una idea de la densidad del asentamiento. Todavía tenemos una parte por completar, pero sí tenemos localizado más de alrededor de unas 300 estructuras de grandes, medianas y grandes dimensiones. Aquí se ve con más detalle la configuración del asentamiento, donde se ven las agrupaciones de diferentes índoles. Los hay basamentos muy sencillos, plataformas residenciales, también hay estructuras de tipo palacio y estructuras piramidales. Aquí vemos algunas de las agrupaciones. Ahí está el grupo, ahí en la parte superior es el grupo A, y luego está el grupo B. Son los dos principales. Aquí tenemos algunas imágenes de algunas de las estructuras piramidales del grupo C. Este grupo actualmente es parte del Rancho Culubá y las estructuras se encuentran en el grupo Trero, y desgraciadamente el ganado tiende a treparse a estas estructuras y va a desmoronar gran parte del núcleo. Afortunadamente ahorita Lina está en proceso de adquirir la propiedad y ya será patrimonio de todos los mexicanos en la zona arqueológica, y ya habrá más ganado. Esta, por ejemplo, es una de las estructuras que intervenimos entre los años 2001 y 2003, que es un palacio, una estructura de tipo palacio que se encuentra en el grupo C. El tipo de arquitectura que aquí encontramos es muy diferente a la que podemos observar, por ejemplo, en Perú o en otros lugares ya más conocidos. Pueden ver que, por ejemplo, las piedras son piedras muy alargadas, rectangulares, y se usan mucho las cuñas para poder completar el macizo de los paramentos de estas estructuras. Esta estructura, como ya señalé, es de tipo palacio. También en el grupo C encontramos algunas estructuras que le llamamos de tipo C, como son la planta que se ve en la parte de este bosquejo, que son de influencia de Chichén Itzá propiamente. Aquí está el proceso de excavación de la estructura anterior que observamos. Está en el grupo C, que es una estructura de tipo palacio, y lo que hicimos es estabilizar, porque la única pretensión que tuvimos en ese entonces es darle una intervención y mantenimiento mayor y evitar el desplome de lo que quedaba de la bóveda que se observa todavía en el edificio. Entonces ya al concluir los trabajos pudimos observar ya que este edificio estaba en proceso de construcción, otro en la parte superior. Esta escalinata, la pretensión de los constructores originales era hacer una escalinata hacia la parte superior del edificio, pero que nunca se concluyó por razones que todavía ignoramos, pero que seguramente están vinculados con el abandono de Culubá. Entonces dejaron a medio construir una segunda etapa de este edificio para hacer una construcción en la parte superior. Y pueden ver cómo el tipo de paramento es muy distinto, por ejemplo, al cubo. Son piedras más bien rectangulares, como losas, pero tienen muchas cuñas entre ellas para dar la superficie que se requería para las paredes. Aquí, por ejemplo, es una planta de lo que es el grupo A de Culubá, que el edificio, el grupo está enfrente del rancho, que se conoce como Rancho Emanuel.
Esta agrupación son de varias plazas, son 3 plazas, de las cuales tenemos la plaza noroeste, la plaza central y la plaza sur, que agrupan a construcciones alrededor de las mismas. Nosotros intervenimos en la primera, que se ve del lado superior, que como pueden ver la planta es como una forma de T, que es como muchas construcciones de la zona PUC, como la podemos ver en Toncacán, en la parte sur de Yucatán. Entonces, este tipo de planta nos está indicando pues, una influencia quizá de la región del PUC también. Y también hay construcciones de tipo U, que son las que se encuentran conectando por esa estructura, que tenían columnas que son de tipo Chichén Itzá, de la influencia de Chichén Itzá. Vemos un acercamiento de esta estructura. Pues ahí en la parte superior está la estructura que llamamos comúnmente como de las U, que tiene una serie como de escamas que son este cuerpo de un cuerpo serpentino y que rematan las entradas con el monstruo de la tierra, que habían aportado el monstruo de la tierra del edificio. Esta es una de las regolladas principales del sitio. Y este grupo que se ve es el grupo B, donde está el templo de los mascarones. Y asociada al mismo hay una serie de construcciones. Ese es el estado en que se encontraba el Palacio de las U, como le llaman, que está en el grupo A. De alguna manera se conservó en la fachada oriental, se conservó gran parte de la fachada, incluso hay restos hasta el estuco de color rojo. En cambio, la fachada de la parte, está la parte sur, de esas sí se desplomó gran parte de la misma y además fue objeto de saqueo. Y aquí se encuentra ya después cómo quedó después de los trabajos de restauración y de la intervención que llevamos a cabo. A pesar de que gran parte de esa fachada fue desmantelada, fue saqueada, etc., encontramos algunos rasgos interesantes, como por ejemplo cascadas de mascarones y el yaqui que se encuentran en la fachada de este edificio. Y también se encuentra en una etapa posterior de esta construcción, este tipo de Chichén Itzá, porque son espacios muy amplios, estas construcciones que llamamos de tipo C, que tenían techos de materiales perecederos, y esta es una muestra de la influencia Itzá, que se construye en una época posterior al templo que llamamos de las U, y que marca la presencia de Chichén Itzá en el sitio. De ahí proviene uno de los palos que está en la exposición de latín. Aquí vemos una planta del grupo B de Tuluá, donde está el templo o Palacio de los Mascarones y el templo Chenis, que se encuentra en esta parte de la plaza. Aquí están algunas de las imágenes del proceso de restauración y mantenimiento mayor de la estructura, en la cual pues, tuvimos que intervenir para recuperar gran parte del basamento que estaba sepultado y se recuperaron, pues, y se consolidaron gran parte de los pisos, tanto del costado norte como del costado sur. Y ese es el estado en que se encuentra actualmente, entre comillas, porque ahorita está lleno de vegetación, que se ha podido dar mantenimiento, pero al fin pues, logramos de alguna manera estabilizar la estructura y evitar su deterioro. La arquitectura de este edificio se considera que es el estilo que se llama Guzmán tardío, que es la última etapa de evolución de la arquitectura PUC. Estamos hablando que en cuanto a fechas aproximadamente entre 900 y
después de nuestra era. La época de construcción. Tiene muchos rasgos que se encuentran donde ya encontramos la presencia de los elementos de Chichén Itzá, tanto en Uxmal y aquí en Curubá, con las serpientes que remataban las esquinas. Las serpientes se encuentran también en la exposición, provienen de cada una de las esquinas, eran 4 serpientes, y una de ellas, la que se encuentra más conservada, la encontramos en la esquina que viene siendo la esquina oeste, suroeste de este edificio. Como gran parte del friso se desplomó y estaba bastante, no tenían posición de caída, en muchos casos, o sea que conservaron una posición que nos permitiera hacer la anastilosis, es decir, poder superar. Optamos por hacer una muestra con los elementos que teníamos de cómo era la fachada y la parte que estamos observando, la parte sur del edificio. Con los elementos que recuperamos hicimos una muestra, un testigo se llama, de cómo era el friso del edificio en la parte sur, que es muy similar también a la parte norte. Entonces son cascadas de mascarones que tienen en las cornisas los chinales, los escudos de flores que rematan cada una de las cornisas. Otro edificio de este mismo grupo B es el que llamamos el edificio Chenes. Lo llamamos edificio Chenes porque tiene rasgos de la arquitectura Chenes del monstruo de la tierra, o sea, que se representó sobre todo en la región de Campeche, en la parte norte de Campeche. También tiene rasgos del estilo Riobec. Los rasgos del estilo Riobec son estas cascadas de mascarones que pueden observar que estos mascarones están de perfil, que tienen su ojo, que tienen su boca, y cada uno se superpone sobre el otro. Entonces esto se encuentra muy común en la arquitectura Riobec de la parte sur de Campeche. La portada del edificio, hay rasgos, tenemos elementos para afirmar, tenemos reconstrucciones de que era una portada del monstruo de la tierra, es decir, la entrada se llamaba la boca, tenía un gran mascarón en la entrada de este edificio, por eso lo llamamos edificio Chenes. También en el caso del Palacio de los Mascarones de Curubá, destaca mucho la altura de las bóvedas, que también son muy parecidas a las de Uxmal. Aquí no vamos a encontrar piedras tipo bota, como la encontramos en Uxmal, o el refinamiento que existe en la arquitectura de Uxmal, pero obviamente es un estilo pues propio, aunque debemos tener en cuenta que la tierra caliza de esta región pues es de menor calidad que la de Puc, que la serranía Puc, que pues es piedra muy buena, de mayor calidad, mayor dureza, y aquí pues estamos a 40 kilómetros de la costa, es tierra consuela en gran parte que hace que se deterioren, y por eso gran parte de los tamborcitos que formaban el basamento estaban muy deteriorados por la cuestión, porque la calidad de la materia prima no era muy buena. Y acá podemos ver cómo era la planta de estos edificios del Palacio de los Mascarones, que podemos ver que son 6 estructuras, pero además tienen una doble jamba, o sea que como los edificios del cuadrángulo de las monjas de Uxmal, había doble jamba, o sea que tuvo una fachada en una época y después se recubrió con otra fachada, y eso da lugar a lo que se llama doble jamba. Entonces hay un paralelo con la arquitectura del cuadrángulo de las monjas. Aquí podemos ver algunos ejemplos de cascadas de mascarones que Yedro, en su libro sobre la arquitectura Puc, Chenes, Riobec, nos muestra cómo pueden ser las cascadas de mascarones de perfil de la arquitectura Riobec y cómo lo encontramos en Curubá. Incluso hay rasgos que hay que observar, que hay rasgos de estuco de color rojo, hay unos vestigio de color rojo, color azul y negro.
esta es una reconstrucción de una portada del monstruo de la tierra de Hormiguero, en la región de Biobé. Y esta entrada es muy parecida a la que seguramente existió en Palacio Chenes, que se desplomó, pero tenemos algunos rasgos de ese mascarón y pueden ver cómo a los lados están estas cascadas de mascarones de estilo Biobé. Es para ver, como ya hemos hablado, de las semejanzas que tienen con Uxmal. En el caso de Curubá y Uxmal comparten este tipo de palacios, la doble jama que se encuentra en el caso de Uxmal en el cuadrángulo de las monjas. También comparten las cascadas de mascarones, que también son similares a las que encontramos en el caso de Curubá. Aquí pueden ver muy claramente la doble jamba que se encuentra también en Curubá, que es un rasgo que en el caso de Uxmal, esto se da porque este edificio tuvo una fachada, después la desmantelaron y sobrepusieron otra fachada al edificio, entonces quedó una doble jamba. Y acá pues también vemos las cascadas de mascarones como las que encontramos en Curubá. Aquí vemos como los rasgos que se observan en Curubá, que son las cascadas. En el caso de Curubá las narices son hacia abajo. La diferencia de Uxmal y otros lugares que son hacia arriba. Estos son nada más ejemplos de la arquitectura de tipo Chichén que se encuentra en el grupo C de Curubá, que son plantas, como lo pueden ver en forma de C, abiertas, son edificios abiertos, que algunos de ellos tenían columnas, tenían banquetas, como en este caso, que son rasgos arquitectónicos muy claros de la influencia durante el clásico terminal de Chichén Itzá en el sitio de Curubá. Y aquí ven son muestras de cómo era el asentamiento en el caso de Curubá, que alrededor de las repolladas. Las repolladas son las que configuran el asentamiento de Curubá, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Las más grandes aglutinaban a los edificios y a los complejos más voluminosos. Y esta es una casa modesta de un campesino de la región de Curubá, era una vivienda de materiales perecederos. Otros elementos arqueológicos que confirman que durante el clásico terminal, estamos hablando entre 800 y 1050 después de Cristo, hay una fuerte interrelación con Chichén Itzá, es la obsidiana. ¿Por qué la obsidiana? La obsidiana de Curubá, como la de Chichén Itzá, provienen de las mismas fuentes. E incluso la fuente principal de abastecimiento es Ucareo, en Michoacán, que tiene mayor porcentaje de procedencia tanto en Curubá como en Chichén Itzá. Es decir, ambos sitios tenían las mismas fuentes de abastecimiento de obsidiana, principalmente del centro de México, con un bajo porcentaje de las de la región de Guatemala, de Ixtepeque o de Chayal. También encontramos metálicos en Curubá, de cobre, entonces los caneles de cobre que están en exposición también. Tenemos también basalto, que indica el comercio también con las tierras altas de Guatemala, que es un material volcánico. Y este es un mapa donde podemos ver las principales fuentes de abastecimiento, tanto de Chichén Itzá como de Curubá, de obsidiana. Ucareo fue una de las principales, también están otras del Pico de Orizaba, en la región de Veracruz, y del centro de México, Tumba y Hidalgo, Pachuca y otras. Esas eran las principales fuentes, y en menor grado están las de la zona maya, que son San Martín, Ixquilotepeque, Chayal y Ixtepeque. Y esta es una forma de las rutas marítimas, principalmente terrestres, que
que tenían los mayas en la época de que estamos hablando, el clásico terminal, para abastecer de mercaderías de Chichén Itzá a través de los cerritos. Y en esta hegemonía, en este papel de comercio, una actividad principal, pues obviamente Chichén Itzá tendría que controlar ese territorio hacia la costa. Entonces Culhuá jugó un papel importante como un enclave de Chichén Itzá para el control de la costa norte de Yucatán. Aquí vemos los porcentajes de la obsidiana en el caso de Chichén Itzá, donde podemos ver que la mayor parte del porcentaje es del Careo o Zaragoza con un 34% a un 44% en Islas Cerritos y en Chichén. Y en el caso de Culhuá es también el lugar donde tiene mayor procedencia. Estas son las navajas de Culhuá, y pueden ver que el Careo tiene un 21%, que también es un porcentaje bastante elevado. Son nada más 158 piezas recolectadas en esa zona, pero tenemos muchas más. Aquí, bueno, son tablas de porcentajes de cada una de las estructuras de la obsidiana y de los artefactos que se encontraron, el sílex y otros materiales en Culhuá. Porque aparte de la obsidiana, pues habían otros objetos de comercio. Tenemos que algunos que eran locales, como el caso de la concha, el caracol. Culhuá pues, está muy cerca de la costa, está a 40 kilómetros aproximadamente de la costa. Entonces de ahí traían, por ejemplo, las olivas, esas que son la parte superior, y este es un espondilus que viene de la costa del Pacífico, espondilus princeps, que ya se hizo un análisis por especialistas, y esta viene del Pacífico, o sea que había conchas que traían desde la costa del Pacífico, y tenemos también pendientes y otro tipo de artefactos también de conchas. Después de la cerámica, el material más abundante en Culhuá es la concha y el caracol. También encontramos artefactos de sílex o pedernal, el café, que proviene de la parte sur de la península, el color gris o blanco es de la parte es local, es de sílex local, y hay puntas con welder de proyectil, o en este caso, pues es un perforador o una raidera, como se ve en la parte inferior. Culhuá, como ya mencionamos, tuvo una interrelación muy fuerte, como también se trata de demostrar en la exposición que está ahorita en el Palacio Cantón, en diferentes momentos con el Balán, con Chichén Itzá y en Culhuá. En el clásico tardío es cuando Culhuá tiene cierta relación con el Balán, y durante el clásico terminal con Chichén Itzá. De acuerdo a la historia cultural, el Balán adquiere hegemonía, incluso domina a Chichén Itzá durante el clásico tardío, y durante el clásico terminal Chichén Itzá domina la región oriente y pierde importancia el Balán, y Culhuá se convierte en un enclave de Chichén Itzá hacia la costa nororiental de Yucatán. Aquí podemos ver a los tres sitios que hemos mencionado. Y aquí, para comparación entre los rasgos arquitectónicos que encontramos en Culhuá y en Balán, que son las portadas del Monstruo de la Tierra. Estas portadas del Monstruo de la Tierra las encontramos en Culhuá también en el edificio Cheles. Y en ese sentido comparte estos elementos con Culhuá, que son las portadas del Monstruo de la Tierra, principalmente también tienen elementos serpentinas. Aquí tenemos los rasgos, lo que queda de la portada del Monstruo de la Tierra. Estas son las cascadas de mascarones, y esos rasgos que se ven a los lados de la entrada son de la portada del Monstruo de la Tierra, ya se desplomó en este caso, pero es muy evidente que ese era el elemento arquitectónico que existió, como en el caso de
Ekbalam en su momento durante el Clásico Tardío. Ekbalam y Culubá están alrededor de 50 kilómetros en línea recta. Y aquí vemos también otros rasgos que también son de portadas del monstruo de la Tierra en la parte superior. Es una portada no íntegra sino parcial, y es total, que es donde está la tumba de Ophir-Khamenetok, que está inscripcionada en la exposición, y los rasgos pues, de los personajes alados que se encuentran sobre el mascarón del monstruo de la Tierra. Encontramos también en Ekbalam cascadas de mascarones, que son rasgos también arquitectónicos similares a los de Culubá. Y bien, vemos cómo comparte también Culubá, como ya mencionamos, los elementos serpentinos con Chichén Itzá, y también en el cuadrado de las monjas con Uxmal. Esta serpiente es la que está actualmente en la exposición del Latín, el monstruo de la Tierra. Ya está más restaurado. Y bueno, otro elemento que indica la fuerte relación de Culubá con Chichén Itzá es la cerámica. Los dos complejos cerámicos predominantes en el sitio son del complejo Tepesh oriental, en el cual tenemos los grupos Una, Pizarra, Zacalún, que son muy característicos del Clásico Tardío. Y también tenemos lo que es la cerámica de Chichén Itzá, que es el complejo Sotuta, que indica fuertes relaciones con Chichén Itzá. También en la pintura mural encontramos similitudes en las técnicas pictóricas con las de Ekbalam y las de Chichén Itzá. Eso en base a análisis que han hecho restauradores de los pigmentos que se encuentran en el caso de Culubá. También hicieron análisis en Ekbalam y en Chichén Itzá. Entonces estos componentes los encontramos también en sus sitios. Y bueno, habíamos mencionado que en las primeras exploraciones que se hicieron en Culubá por Gregory Smith, que recorrió alrededor, él dijo que no había ningún otro sitio que tuviera influencia de Chichén Itzá. Desde luego que él solo hizo un recorrido. Nosotros, como trabajamos la zona y hacemos salvamentos arqueológicos, tuvimos un salvamento arqueológico de la carretera Tishkanka del Yotzonot, y en una de las estructuras de esta carretera, esta es la carretera en el cuadrado, ese tramo, encontramos en las estructuras que excavamos en la ampliación de la carretera evidencias cerámicas del complejo Sotuta, que es de la influencia de Chichén Itzá. Y de esta manera pues ya no se puede sostener que Culubá sea el único sitio que tuvo influencia de Chichén Itzá, sino hay otras estructuras de la periferia, como el caso de este tramo de carretera de Tishkanka, que está muy cerca de Culubá. Encontramos evidencias como en la estructura 14, encontramos evidencias de la cerámica tan temprana, pero también de la época de Chichén Itzá. Aquí tenemos los horizontes cerámicos, Clásico Tardío, y también el Sotuta, que es el que marca el diagnóstico de la presencia y de la temporalidad de Chichén Itzá. Entonces, de esta manera vemos que Culubá pues, no es una isla que no tuviera otros vínculos o otros asentamientos con vínculos con Chichén, sino que estamos viendo que había otros sitios periféricos que en su momento también tuvieron nexos con esta urbe de los Itzáes. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es un panorama general del sitio. Aquí vemos el grupo B, que forma una especie de L, y es uno de los complejos más representativos del sitio. Y nuestra idea de dar estas pláticas es dar a conocer cada vez mayores difusión
los elementos principales y cómo sitios que no son muy conocidos también son muy importantes para comprender la dinámica sociocultural y en este caso del oriente de Yucatán. Muchas gracias.